este tema. Sean todos bienvenidos a la meditación de la palabra en esta noche. En esta ocasión, el tema sobre el cual vamos a meditar es una pregunta y es la siguiente: ¿por qué Dios quiere que el hombre resucite y sea inmortal? Voy a repetir la pregunta. ¿Por qué Dios quiere que el hombre resucite y sea inmortal? Hemos hablado en, en otros temas que nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna y de la resurrección. Pero el hombre no fue el que dijo, pues yo quiero la vida eterna o quiero resucitar. El que, el que quiere que el hombre resucite y tenga vida eterna es Dios, no es el hombre. Y cualquiera diría, pero si estamos estudiando la Biblia y meditando en ella, es porque queremos resucitar y tener la vida eterna. Sí, pero alguien nos hizo esa invitación primero. Entonces, el que el hombre resucite y el hombre sea inmortal, teniendo vida eterna, no salió del hombre, salió de Dios. Y este tema nos va a ayudar a comprender por qué Dios quiere eso. Realmente sí está la respuesta en la Biblia. Así es que pues vamos a empezar meditando, dice el libro de Hebreos, capítulo 1. Parece una pregunta sencilla, pero no es tan sencilla. Hay mucho que meditar en ella. Y vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Vamos a poner los versículos. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Bueno, este pasaje nos está diciendo que Dios tiene muchas formas de hablar al hombre. Y de esas formas de hablar, pues las tenemos o se muestran en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues el que vino directamente a decir las cosas fue Cristo Jesús. Y vamos a encontrar en este tema algunas cosas escritas en el Antiguo Testamento que tienen una enseñanza relacionada con nuestro tema. Entonces, si vemos alguna historia, algún hecho en el Antiguo Testamento, no nos quedemos en ver la parte de la narración, la parte material, sino eh, debemos de estar siempre dispuestos a buscar cuál es la enseñanza que hay en aquello que está escrito. La Biblia no es un libro de cuentos, no es un libro para distraernos y pensemos que podemos encontrar entretenimiento en sus historias. No, la Biblia es un libro que tiene estas enseñanzas escondidas en esas historias, en esas narraciones, y lo importante es que esas enseñanzas nos hagan hacer conciencia de nuestra condición y corrijamos nuestra vida teniendo una esperanza a futuro. Entonces, con esta mentalidad, con esta forma de pensar, pues vamos a iniciar. Dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Dice así, Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en él
Cuando dice nos escogió, se está incluyendo Pablo y está incluyendo a los que les está enviando esta carta, es decir, a la iglesia que estaba en Éfeso. Y dice, según nos escogió en él antes de la fundación. Y para entender en él, pues primero debemos de hacernos la pregunta, ¿quién nos escogió en quién? Bueno, está hablando de Dios, que nos escogió en Cristo. Dice el versículo 3, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo. Entonces Dios nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces, nos bendijo, dice aquí, en Cristo. Quizá en este momento no entendamos por completo esta redacción, la vamos a ir entendiendo poco a poquito como desarrollemos el tema. Dice que Dios nos bendijo en Cristo y el versículo 4 dice, nos escogió en Él, es decir, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Si nos damos cuenta en estos dos versículos, cualquiera pudiera decir que nunca ha estado en el cielo para ser bendecido y que tampoco existía antes de la fundación del mundo. Entonces, esto antecede al hombre y se da en lugares que el hombre no puede acceder. Dice la Biblia que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Sabemos que se está refiriendo a Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús es un ser que estando con el Padre, Dios le dio una bendición que nos incluye a nosotros. Y también incluye una selección, ¿sí? El habernos escogido, pues, en Cristo Jesús, antes de que existiéramos. Pero todo esto, este plan de Dios, dice en el versículo 4, para que fuésemos, o sea, tiene un propósito esto, la bendición y habernos escogido en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Realmente Dios es un ser que ha mostrado siempre amor por su creación. Nosotros sabemos que hay alguien en la creación de Dios que Él quiere mucho. El libro de Juan, capítulo 15, y que lo ama. Juan, capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Entonces Dios, pues ama a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dice que también ama a Dios. ¿Cómo se lo demuestra? Obedeciendo. Y nos pone el ejemplo. Si yo amo a Dios obedeciendo, pues ustedes también amen a Dios obedeciendo sus mandamientos. En el libro de Mateo, capítulo 3, una cosa es que alguien diga que Dios lo ama y otra cosa es que directamente Dios diga yo lo amo. Dice Mateo capítulo 3, versículo 17. Cuando Cristo Jesús estaba pues saliendo del agua, subiendo del agua que había sido bautizado en el río Jordán, siendo ya él, dice la Biblia, que su edad era de 30 años aproximadamente, dice, y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. O sea, me da gusto, me siento bien, tengo agrado por él.
Y eso lo está diciendo directamente Dios. Entonces Dios ama a Cristo y Cristo lo sabe. Por eso dice él que el Padre me amó. Entonces Cristo sabe que Dios lo ama, pero cuando Dios decide amar a otros seres, tuvo que tomar una decisión Dios, que es ofrecer a su Hijo en sacrificio. Eso lo dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí cuando dice mundo, no se refiere a la tierra física, a las montañas, no, se refiere al hombre, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que de quien sale es el querer que el hombre tenga vida eterna, es de Dios. O sea, Dios es el que quiere que el hombre tenga vida eterna y para eso es necesario resucitarlo. Si el hombre muere, es necesario resucitarlo para darle una vida en la cual ya no muera. Es decir, a eso le llamamos vida eterna. Y dice aquí que Dios amó al mundo y que tal fue el amor de Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es que Dios decidió dar a su Hijo? Si tanto lo quiere, tanto lo ama, pues ustedes no dejarían que su Hijo fuera a morir. ¿Ustedes no desearían la muerte de su hijo? Si ustedes aman mucho a su hijo y más si es único. Pero aquí nos está explicando que la muerte de Cristo Jesús, pues fue porque Dios amó al hombre. Pero, ¿pero qué no ama a Cristo? ¿Por qué deja que muera? Dice en el libro de Hechos. Estas preguntas que ahorita nos estamos haciendo nos van a dar una gran enseñanza. Dice Hechos capítulo 2, versículo 22. El apóstol Pedro, en un día de Pentecostés, en que ellos recibieron el Espíritu Santo, dice el versículo 22, ellos empezaron a hablar en lenguas extranjeras, aparte de, pues, que ellos conocían el griego y el arameo en ese tiempo, pues hablaron lenguas de otras naciones y predicaban en otras lenguas, daban a conocer los misterios de la palabra de Dios. Y muchos pensaron que ellos estaban borrachos. Y dice el versículo 22, varones israelitas, le dice Pedro a los que estaban escuchando cómo ya los apóstoles podían dominar otras lenguas. Eso era una obra del Espíritu Santo. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a Cristo, entregado por determinado consejo. O sea, sí hubo quienes tomaron consejo para entregar a Cristo a la muerte. En este caso fueron los judíos. Lo entregaron a los romanos para que fuera crucificado. Pero dice, y providencia de Dios, es decir, Dios estuvo de acuerdo también en que su hijo muriera. Prendisteis y matasteis por mano de los inicuos, crucificando. Entonces, Dios dio su aprobación para que Cristo viniera a morir.
Pero cualquiera se preguntaría, pues no vimos que lo amaba mucho. Y no solamente lo dijo en una ocasión, dice en el libro de Pedro. El libro de Pedro es segunda de Pedro, ahorita les doy el pasaje, capítulo 1, versículo 17. Dice así, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria, este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Entonces, esto lo dijo, fíjense que en Mateo capítulo 3 lo dijo cuando Cristo Jesús se bautizó. Pero aquí, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pedro recuerda de un momento que tuvieron con Cristo Jesús, Pedro, Juan y Jacobo, en un monte en donde ellos se les aparecieron de repente Moisés y Elías hablando con Cristo, dice que sus vestidos resplandecieron y una nube los cubrió y de esa nube surgió esa voz que dijo que este es mi amado hijo. Bueno, entonces cualquiera se preguntaría, ¿por qué si Dios ama tanto a Cristo? ¿Por qué estuvo de acuerdo en que viniera a morir por el hombre? Bueno, el hombre no podía pagar por sus faltas. Era necesario que se cumpliera la ley. ¿Y la ley qué demanda? Dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, dice así, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el hombre estando en faltas, pues no podía cumplir la ley porque la ley demandaba su muerte. Para que el hombre no muriera, entonces vino un ser divino cuya vida es más valiosa que la del hombre, y con esa vida pudo pagar por todos los hombres, ¿sí? Y dice en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, y aquí está clarito, Cristo murió por nosotros. Muy bien, pero si Dios ama tanto a Cristo, primero les voy a hacer este razonamiento. Si ustedes como padres pierden a un hijo, ¿cómo se ponen? ¿Alegres? Se ponen muy tristes por haber perdido a ese hijo. Más si era un hijo que ustedes amaban mucho. Entonces quiere decir que cuando uno pierde materialmente a un hijo, a alguien que ama, pues sufre porque quisiera que ese hijo estuviera todavía con nosotros. Bueno, yo les voy a preguntar algo. Si ustedes tuvieran el poder de resucitarlo, ¿lo resucitaban? O sea, si ustedes vieran a su hijo muerto y tuvieran el poder de resucitarlo, ¿lo resucitaban? Yo creo que sí. Pero el hombre no tiene ese poder. Pero Dios tiene ese poder. ¿Ustedes creen que Dios, amando tanto a Cristo, iba a dejar que estuviera muerto? Pues no. Cristo Jesús fue levantado por Dios porque Él lo ama. De hecho, la resurrección es muestra de amor. ¿Sí? Dice
Dice así en el libro de Hechos, fíjense cómo empezamos a descubrir algo muy bonito acerca de la resurrección. Dice Hechos capítulo 2, versículo 23. Nuevamente, nuevamente vamos a leer este versículo. A este, dice, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, o sea, Dios estuvo de acuerdo en que Cristo Jesús fuera entregado, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos crucificándole, al cual, dice, Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. ¿Por qué era imposible que Cristo Jesús fuera detenido en un sepulcro? Pues porque el Padre, que conoce todas las cosas, sabiendo que Cristo Jesús iba a morir por el hombre, ya le había prometido por amor levantarlo. Dice el libro de Tito. Y entonces si entendemos y decimos, ay, pues si Dios amaba tanto a Cristo, pues no iba a dejar que estuviera en el sepulcro muerto. Si Dios tiene el poder de levantarlo y Cristo Jesús es su Hijo amado, pues lo levantó. ¿Para qué lo levantó? Para que esté Cristo con el Padre. Dice, les dije, Tito, Tito, libro de carta de Tito, dice así, Tito 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Si el hombre no estaba, ¿a quién se la prometió? A Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús, ya Dios le había prometido levantarlo. Y vemos que esta promesa es una muestra de amor hacia Cristo, ¿sí? Y si Cristo se levantó, ¿a dónde se fue? ¿A dónde subió Cristo Jesús? Dice en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, Esteban, ya lo estaban apedreando los judíos, dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero ¿qué dijo Esteban antes de morir? Dice el versículo 55. Mas él estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces ya estaba dicho, ¿sí? Que Dios, alguien que ama mucho, lo quiere tener muy cerca. Y ese es Cristo Jesús. En el libro de los Salmos, como profecía, está escrito lo siguiente. Dice Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, pues cuando ustedes quieren algo, hermanos, lo quieren tener muy cerca de ustedes. Y Dios, que ama tanto a su Hijo, y más que vino a la tierra a cumplir su, eh, a cumplir las órdenes de Dios, porque Dios es el que lo envió a la tierra
a morir por el hombre. Y fue tan obediente, dice en el libro de Filipenses, que fue tan obediente que murió, porque así se lo ordenó el Padre, que ofreciera Cristo Jesús su vida por la vida de los hombres. Y es que la vida de un ser celestial, pues vale muchísimas vidas humanas. Dice Filipenses 2, versículo 6, el cual, hablando de Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Es decir, Cristo Jesús tenía características de un ser celestial, pero nunca se igualaron esas características con las de Dios. Cristo Jesús es un ser celestial eterno, es un ser celestial que es espiritual, pero su eternidad no se compara con la del Padre, que fue el que lo formó, el que lo creó. Y dice el versículo 7, sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, siendo Cristo Jesús tan obediente, Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Cuando ustedes tienen un hijo que es obediente, que ustedes lo aman, pues le quieren dar todo. Y Cristo Jesús, siendo ese hijo amado, Dios, fíjense lo que hizo. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 2. Ya lo leímos, pero no nos pusimos a meditar en esto que vamos a leer. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces dice que lo constituyó heredero. Entonces, ustedes a sus hijos, pues quieren darles todo. Dios a su Hijo, pues lo hizo heredero de todo. Él es el heredero. Muy bien. Entonces a Cristo Jesús se le prometió vida eterna. A Cristo Jesús se le hizo heredero. Bueno, ¿y el hombre? ¿Qué hombre pidió tener la vida eterna? ¿Qué hombre pidió ser inmortal? Fíjense que este deseo no viene del hombre. El deseo de que el hombre resucite y sea inmortal viene de Dios. Dice el libro, vamos a ver este pasaje, el libro de Timoteo, capítulo 1, capítulo 2, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, o sea, Dios es el que quiere, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el deseo no parte del hombre, parte de Dios. Dios es el que invita al hombre, ¿sí? Consideremos este pasaje. Libro de Juan, capítulo 8. El que come versículo 54. El que, perdón, es 6:54. Juan 6:54. Dice así. El que come mi carne y bebe mi sangre, aquí dice, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero.
Quiere decir que el deseo de la resurrección, de que el hombre resucite, no es del hombre. Aquí Cristo Jesús no les preguntó qué quieren. Aquí Cristo Jesús les expresó lo que quiere Dios y lo que quiere Él. Él lo que quiere es que el hombre no se pierda, que el hombre no fallezca, que no sea destruido. Él lo que quiere es que su obra permanezca. Cuando ustedes quieren algo, lo que buscan es que ese algo siempre esté con ustedes. Y lo veíamos con los hijos. Los hijos se quieren tanto que quiere uno tenerlos siempre con uno. La pareja, pues se estima, se llega a querer tanto que quiere que siempre esté con uno. Pero nosotros no tenemos esa posibilidad de poderle darle la vida a alguien cuando fallece y que sigue estando con nosotros. Eso no podemos hacerlo, pero Dios sí. Y si nosotros somos amados de Dios, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Al igual que a su Hijo lo resucitó, también a nosotros nos va a resucitar. Muy bien, pero la vida eterna y la resurrección no fue prometida al hombre. Ya vimos que la promesa se le hizo a Cristo Jesús. ¿Cómo es posible entonces que el hombre tenga esta bendición y promesa? Dice Juan 6, voy a volver a leer el versículo 54 y después me voy a otro versículo. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto no se refiere a que Cristo Jesús estaba invitándolos a que se volvieran caníbales y que le dieran de mordidas a Cristo Jesús o que se tomaran físicamente la sangre de él. No, a eso no se refiere. Materialmente, Dios había prohibido que el hombre comiera, pues, a otro hombre y también su sangre. Eso Dios lo prohibió. Entonces, esta es una forma de hablar de Cristo Jesús. Pero aquí dice, ¿cómo se puede estar en Cristo? Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a ver unos textos en los cuales nos va a decir cómo nosotros podemos echar mano de eso que Dios quiere, que es que el hombre resucite y sea inmortal. ¿Cómo se hace esto? Dice el libro de Efesios. Y aquí vamos a desprender de aquí una enseñanza muy bonita. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios quiere a Cristo Jesús, lo ama, y como lo ama, pues no lo iba a dejar en el sepulcro, lo levantó y le dio vida eterna y está sentado Cristo Jesús a la diestra del Padre, porque lo ama. Muy bien, y porque es su hijo. Entonces Dios ama a sus hijos, pero nosotros no somos hijos de Dios nada más por haber estado en este mundo. Somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. Para ser hijos de Dios se requiere ser adoptado por Dios, que Dios nos adopte. ¿Y cómo se hace esta parte? ¿Cómo se hace esta adopción? Bueno, pues de una manera
muy sencilla y está explicada en el libro de Génesis. Vamos a Génesis. ¿Cómo es que Dios me adopta como hijo? Si no soy hijo natural, ¿cómo es que me adopta como hijo? Dice el libro de Génesis, capítulo 37. Y vamos a aprender de, de esta lectura, que es una forma de hablar de Dios. Génesis 37, versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Y yo les preguntaría, ¿Dios ama más que a muchos a alguien? Pues sí, a Cristo, ¿verdad? Dios ama mucho a Cristo, mucho, mucho lo ama. Pues vean cómo aquí está narrado algo que se parece mucho a esa situación. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez y le hizo una ropa de diversos colores. Es decir, lo trataba en una forma especial porque lo amaba más. Y viene una pregunta. Cuando ustedes aman a un hijo, lo que se desprende de ese hijo, ¿ustedes también lo van a amar? Por ejemplo, los nietos. Si ustedes aman a su hijo y ese hijo les da nietos, ¿ustedes van a amar a sus nietos? Sí. Pues fíjense que José fue alguien que, como sus hermanos le tenían envidia, pues fue entregado y fue vendido, dice Génesis 37, versículo 25. Como le tenían mucha envidia, dice el versículo 34, estando ellos lejos, cuidando los ganados de su padre, José los fue a visitar y dice el versículo 24, Génesis 37, 24. Y tomáronlo y echáronlo en una cisterna, mas la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y sentáronse a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas, comerciantes, ¿verdad?, que venían de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho es que matemos a nuestro hermano? Encubramos su muerte. Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne, y sus hermanos acordaron con él. Fíjense que es muy parecido a lo que se presenta con Cristo Jesús. Cristo Jesús también era amado, pero sus hermanos le tenían envidia, los judíos le tuvieron siempre envidia a Cristo Jesús y lo entregaron para que otros lo mataran. O sea, los judíos lo entregaron en manos de quienes para que lo mataran, de los romanos, ¿verdad? Y aquí dice, ellos dijeron, bueno, nosotros no lo vamos a matar, pues que lo maten otros. Fíjense cómo hay un paralelismo entre estas enseñanzas. Y dice el versículo 28, y como pasaban los midianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, trajeronlo arriba y le vendieron a los ismaelitas por vientre piezas y lleváronlo a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna y no halló José dentro y rasgó sus vestidos, el hermano mayor, y tornó a sus hermanos y dijo, el mozo no parece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la ropa de José, ya ven que le habían hecho una ropa especial, y degollaron, su papá se le hizo una ropa especial, y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con sangre. Y enviaron la ropa de colores y trajeron trajeronla a su padre y dijeron, esta hemos hallado, reconoce ahora si es la ropa de tu hijo. Y él la conoció y dijo, la ropa de mi hijo es, alguna mala bestia le devoró, José ha sido despedazado. Entonces José rasgó sus vestidos. Jacob, perdón. Para Jacob, José ya había que muerto. Entonces fíjense que alguien muy amado lo pierde. Para Jacob, su hijo murió. Estaba ya muerto, ¿sí? Pero es un hijo muy amado. ¿Qué quisiera Jacob? Pues haberlo tenido ahí muerto y a lo mejor revivido.
Dice el versículo 35, y levantáronse todos sus hijos y sus hijas para consolarlo, mas él no quiso tomar consolación y dijo, porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura, y llorólo su padre. Es decir, era tal el amor que tenía por él que se entristeció mucho al saber, bueno, sus hermanos le presentaron las ropas y todo como si hubiera muerto. Si nosotros seguimos leyendo, veremos que José fue protegido por Dios y aunque fue llevado y vendido como esclavo, como siervo en Egipto, Dios siempre le tuvo cuidado. Llegó un momento en que sus hermanos, bueno, y José fue prosperado en Egipto, al grado de que fue segundo de Faraón. Bueno, en algún tiempo sus hermanos tuvieron que ir a Egipto y no sabían que José era gobernador en Egipto. Cuando él se da a conocer a sus hermanos y les dice, traigan a mi padre para acá, dice en el versículo 31 del capítulo, perdón, Génesis 45, versículo 26. Cuando le dicen a Jacob que su hijo José vivía, dice, y diéronle las nuevas diciendo, José vive aún y es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y su corazón se desmayó, pues no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que les había hablado, y viendo él los carros de José, enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob, su padre, revivió. ¿Por qué? Dice, versículo 28. Entonces dijo Israel, basta José, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Entonces, para Jacob, ¿cómo fue esto? Como si su hijo reviviera. Ya lo daba por muerto, pero ahora está vivo. Y yo les pregunto, ¿Jacob lo seguiría queriendo? Claro que sí, pues lo amaba. Vean cómo alguien que murió muy querido ahora revive. Pero resulta que en el tiempo que Jacob estuvo en Egipto, pues tuvo descendencia, tuvo hijos. Y vamos a ver eh, los hijos que tuvo este José. Dice en el libro de Génesis 41, versículo 50. Y nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le parió a Senat, hijo de Potifera, sacerdote, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque Dios dijo, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el nombre del segundo llamó Efraín, porque Dios dijo, me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Bueno, entonces tuvo dos nietos y ahora la pregunta, pues obligada que les hacía hace unos momentos, si ustedes aman, si fueran Jacob y aman a José, mi pregunta es, ¿amarían también a los hijos de José? Claro que sí. Si uno ama a alguien, lo que se desprende de él también uno lo ama. Miren, si uno ama a su compañera, pues lo que se desprende de ella, que son los hijos de ustedes, pues también los van a amar. Bueno, pues Jacob tenía tanto amor por José que sus hijos de José, ¿qué pasó? Dice en Génesis capítulo 48, versículo 1.
Génesis 48, y dijimos son formas de hablar de Dios. Dice así, y sucedió después de estas cosas el haberse dicho a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. ¿Con quién lo iba a visitar? Con los nietos. Entonces se esforzó Israel, Israel es Jacob, y sentándose sobre su cama, y sentóse sobre su cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y díjome, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te haré por estirpe de pueblo y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad. Eso se lo dijo cuando Jacob estaba en la tierra de Canaán. Ahora, dice, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a la tierra de Egipto, ¿qué dice? Míos son, como Rubén y Simeón serán míos. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Adoptando a sus nietos como hijos. Era tanto el amor que tenía por José que a los hijos de José los adopta. Es algo que se desprendía de José. Y como amaba mucho a José, también amó a sus dos hijos. Entonces los adopta. Y fíjense cómo esto se está pareciendo a toda la historia que veíamos de Cristo Jesús. Alguien que era amado por su padre, fallece, después revive. Ah, pero como lo amaba mucho, ahora también ama a lo que se desprende de él. Por eso Cristo Jesús dice, todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? No morirá, tendrá vida eterna. Y es que, fíjense en esta parte tan importante. En Efesios decía que nosotros vamos a ser adoptados hijos de Dios en Cristo. Entonces, si tú estás en Cristo, así como el Padre ama a Cristo, también a quién va a amar? A los que estén en Cristo. Y si a Cristo Jesús por amor lo resucitó, pues entonces aquellos que estén en Cristo también van a ser resucitados por Dios. Entonces la resurrección de aquellos que estén en Cristo es por amor y la adopción es por amor. ¿Por qué adoptó Jacob a Manasés y a Efraín? Porque amaba a José. Y para explicar un poquito más esto, vamos a seguir leyendo. Génesis 48, versículo 15. Y bendijo a José, y bendijo a José y dijo, el Dios en cuya presencia eh, anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos y mi nombre será llamado en ellos. Entonces dice, el nombre, mi nombre será llamado en estos mozos. Y dice que pone sus manos sobre ellos. Nada más que su mano derecha la pone sobre Efraín y su mano izquierda la pone sobre Manasés. Dice, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham y Isaac multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Entonces, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, causóle esto disgusto, y asió la mano de su padre, es decir, quiso cambiarla para mudarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él y su simiente será plenitud de gentes. Y bendíjolos aquel día, diciendo, en ti bendecirá Israel
diciendo, póngate Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín delante de Manasés, y dijo Israel a José, he aquí yo muero, mas Dios será con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Efraín y Manasés eran o son una representación de los dos pueblos que conforman los hijos de Dios. ¿Quiénes son estos dos pueblos? Dice el libro de Romanos. Romanos, capítulo 3, versículo 28. Versículo 29. ¿Es es Dios solamente Dios de los judíos? No, no es también Dios de los gentiles. ¿Cierto? También de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión. ¿Quiénes tienen la circuncisión en su carne como señal de ser el pueblo o la simiente de Abraham? El judío. Dice, y por medio de la fe, la incircuncisión. ¿La fe en quién? La fe en Cristo Jesús. Por eso decía Juan capítulo 3 que a todo aquel que creyere en el Hijo de Dios, dice, pues tendrá vida eterna, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo, versículo 30 dice, porque uno es Dios, el cual justificará por la fe la circuncisión y por medio de la fe la incircuncisión. Entonces quiere decir que aquellos que creyeran en Cristo Jesús iban a formar parte de Él. ¿Y cómo es que formamos parte de Él? Dice el libro de Efesios. Cuando comemos sus enseñanzas, su ejemplo y lo seguimos, lo imitamos, dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, de Cristo, y diólo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está formado por judíos y gentiles. Y si ustedes ven, judíos y gentiles está hablando de todo el mundo. Pero la condición para que tú formes parte de Cristo, es que creas en Él. Por eso todo aquel que está en Cristo fue bendecido en Cristo Jesús. Dice el libro de, ya solamente unos pasajes más, Génesis capítulo 22. El tema que hoy vimos es un poquito más profundo, pero habla de cómo algo del pasado está haciéndonos ver cómo la adopción es por amor. Dios nos adopta porque estamos en Cristo y Dios ama a Cristo, por lo tanto nos ama a nosotros. Dice Génesis capítulo 22, versículo 17. Le dice Dios a Abraham, bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar. Versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, todas, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, fíjense cómo el ser obediente a Dios trae muchas consecuencias buenas. Para Cristo Jesús le trajo que Dios le amara. Pues ahora, si tú obedeces los mandamientos de Dios, estás en Cristo y Dios te ama. Y dice aquí que en la simiente de Abraham todas las gentes iban a ser benditas. Cualquiera que diría cuál es la simiente de Abraham, cualquiera dice, por los judíos. No, la simiente de Abraham, en la cual iban a ser benditos todos, está en el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas y a entender lo que Dios le dijo a Abraham.
Y esto no todos lo entienden. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la simiente en la que íbamos a ser bendecidos es Cristo. Pues sí, porque Cristo viene de Abraham, según cuando vino Cristo Jesús a la tierra, ¿verdad? Por eso Mateo empieza con la genealogía y dice que Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, etcétera, y hasta llegar a Cristo. Entonces, Cristo, cuando vino a la tierra, pues era de una simiente, de la simiente de Abraham. Pero sabemos que en esa simiente hay bendición. Y lo leímos, fue el texto con el que empezamos, que Dios nos bendijo en Cristo en lugares celestiales. Entonces la bendición está en Cristo. Hay que ser de Cristo para tener esa bendición. Hay que estar en Cristo para tener la promesa de la vida eterna. Y ahora sí entendemos lo que nos preguntábamos. ¿Por qué Dios quiere que el hombre eh, resucite y sea inmortal? Porque Dios lo que ama, lo conserva y le sigue dando vida. Así como a Cristo lo ama y lo resucitó y le dio vida eterna, pues ahora los que estén en Cristo, Dios también los ama y los va a levantar y les va a dar vida eterna. ¿Por qué? Porque los ama. ¿Sí? Y así como José fue amado por su padre, Cristo es amado por Dios. Y lo que se desprende de José, ahora lo que se desprende de Cristo, que son esos dos pueblos, bueno, que representan a todas las naciones, pues estando en Cristo son amados de Dios y se cumple la figura. Somos adoptados hijos de Dios. Y Dios a sus hijos los dejará morir. Si ya los adoptó, pues no los deja morir. Los va a resucitar y a darles vida eterna. Bueno, pues espero, vamos a dejar hasta aquí los textos, espero que este tema sea de mucha ayuda y nos demos cuenta que el deseo de que el hombre sea inmortal y eh, resucite para ser inmortal, pues viene de Dios, por el amor que le tiene a su Hijo. Pero como nos adopta estando en Cristo Jesús, ahora también nos ama y también quiere que nosotros seamos resucitados e inmortales. Vamos a dejar hasta aquí la exposición. Espero que este tema sea de utilidad para los que lo han escuchado. Que Dios les bendiga y que les vaya muy bien en esta semana. Paz a vosotros.